¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Vamos a empezar con el seminario web. En primer lugar, muchas gracias por vuestro interés en APP y en Asta Power Project. Soy Pablo Gómez, consultor especialista de Asta y una serie de soluciones en APP. Y en el seminario de hoy vamos a ver una serie de temas como la gestión del proyecto, gestión del portfolio de proyectos en Asta Power Project, planificación 4D y algunas funcionalidades avanzadas de esta solución. Vuestro micrófono va a estar apagado. De esta manera vamos a evitar una serie de ruidos de fondo, pero si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de cuestión, hay un chat integrado en la plataforma para que podáis escribirnos cualquier duda y os intentamos contestar ahora mismo o al final de la sesión. Vamos a grabar esta sesión también y al final de la misma os la enviaremos para organizar cualquier tipo de reunión más personalizada o cubrir cualquier duda que tengáis. Si os parece, vamos a pasar con la presentación. Los temas que vamos a ver hoy principalmente va a ser una pequeña presentación de lo que es APP, cómo gestionar el portfolio de proyectos desde Asta Power Project, algunas metodologías avanzadas de esta herramienta de planificación y un tema que nos cubrirá más tiempo durante este seminario, que es la simulación 4D, es decir, cómo generar, controlar nuestros proyectos BIM y unir nuestras planificaciones con nuestros modelos BIM. Principalmente queremos presentarnos. APP es una empresa consultora especializada en todas las partes, todas las áreas de consultoría, implementación, formación y además tenemos un centro de soporte bastante potente. La presencia de APP, donde proveemos todo tipo de servicios, implementaciones, formaciones y consultoría, son España y Portugal, lo que es la zona Iberia, Francia, Canadá, México, América del Sur y África, como vemos en esta imagen, y principalmente estamos especializados en la gestión del portfolio de proyectos de empresa, la planificación 4D y estimación de costes a través de nuestros modelos BIM 5D, planificación espacio-tiempo a través de nuestra herramienta Trimble Tilos y la gestión de datos y activos de nuestras instalaciones durante el ciclo de vida, lo que es la fase de operación y mantenimiento Facility Management a través de nuestra solución o herramienta Ecodomus. Para hacernos un poco la idea de cada una de estas soluciones, por un lado, trabajamos con Asta Power Project, una herramienta de planificación en la que además podemos gestionar el portfolio de proyectos de empresa, controlar todos los recursos, costes, así como el flujo de caja, progreso, integrarlo con nuestro modelo BIM para hacer estas planificaciones 4D y además integración con BI y terceros tipo ERP, SAP o cualquier tipo de solución, integración de costes. Bitcoin es una herramienta para estimación de costes en la que podemos hacer un seguimiento de los cambios del alcance, pues podemos trabajar con toda nuestra base de datos centralizada, todo nuestro listado de precios. También podemos integrar estas terceras herramientas tipo ERP y de la misma manera que Asta podemos integrar nuestros modelos 3D para sacar esta estimación de costes, lo que comúnmente se conoce como planificación 5D o mediciones. Por otro lado, nosotros trabajamos también con Tilos, una herramienta para, gestión de proyectos lineales o lo que es infraestructura, consideramos que es planificación lineal y además de esto podemos gestionar todos los recursos, costes, podemos ingresar progreso y monitorizar cualquier tipo de proyecto que estamos desarrollando. Por otro lado, Ecodomus es una herramienta, una solución para la gestión de nuestras instalaciones, Facility Management, lo que sería la fase 6D y 7D de gestión de nuestros proyectos BIM. Algo de historia de Asta Power Project. Para que se hagan una idea, el aval, la robustez de esta solución, Asta lleva en el mercado desde 1988, tiene un nivel de madurez a la hora de gestionar los proyectos muy importante y por cuarto año consecutivo lleva siendo elegido el mejor producto de gestión de proyectos y mejor producto de planificación por Hammers. Actualmente es simplemente en Reino Unido, la tasa de uso ronda el 92% por los contratistas. Una tasa de uso muy elevada debido a la calidad del producto y alrededor de unos 130.000 usuarios activos por todo el mundo. Sinceramente considero que son bastantes más y además contamos con la solución en unos 10 idiomas. Algunos de los proyectos desarrollados en Asta Power Project, como puede ser de London Eye en Reino Unido, el Jumeirah Park, un complejo residencial al lado de las famosas palmeras en Dubái,
el aeropuerto de Hong Kong, las Torres Petronas en Malasia, una serie de proyectos aeroespaciales, distintas líneas de metro, incluso los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Por mostrar versatilidad y distintas industrias en las que hemos implementado esta solución. Algunos usuarios de Asta Power Project, obviamente no podemos poner todos porque no tenemos espacio, pero para que se hagan una idea. Y si tienen curiosidad pueden visitar nuestra página web para ver algunos de nuestros usuarios y clientes, tanto a nivel licencia como a nivel consultoría. Vamos a saltar directamente con Asta Power Project para que entiendan qué comprende esta solución. Asta Power Project es una suite de soluciones o herramientas, todas en el mismo producto como tal. Principalmente parte de una herramienta de planificación, un núcleo para planificar y gestionar plazos de nuestro proyecto. Por otro lado, vienen incluidos una serie de módulos, como puede ser EVA Report para análisis de valor ganado, curvas S, análisis de riesgo, líneas de balance o PERT View, diagramas PERT. De manera que no es necesario adquirir otro módulo, no es necesario adquirir otra herramienta. Todo este tipo de soluciones vienen integradas en Asta Power Project. Además, podemos integrar toda los reportes dinámicos de BI, Business Intelligence, si están trabajando en distintos proyectos, es decir, tienen un portfolio de proyectos amplio o de cualquier tamaño, podemos reportar esta información de manera dinámica en cualquier plataforma BI y usar este tipo de reportes totalmente personalizados a través de cartografías y demás. Nosotros actualmente hemos implementado distintos Asta Power Project en versión Enterprise para la gestión del portfolio, monitorizando hasta unos 300 proyectos en la misma plataforma. Otra de las soluciones integradas en Asta Power Project es Site Progress. Site Progress es una solución para seguimiento y control de manera remota, en tiempo real, de nuestros proyectos desde obra. A través de móviles o desde tablets podemos reportar esta información tomando notas, tomando fotografías, podemos marcar el progreso, podemos definir qué partes del trabajo de la WBS, nuestra persona de confianza en obra, nos va a reportar. De esta manera evitamos una serie de errores a la hora de enviar el progreso o simplemente los típicos Excel que estamos rellenando desde obra para luego enviarlo a nuestras oficinas. Directamente desde esta aplicación, incluida en Asta, lo vamos a hacer en tiempo real y de manera remota. Además de esto, Asta Power Project viene podemos disfrutar, mejor dicho, con un visualizador gratuito. De manera que a coste efectivo, si ustedes son los clientes, no es necesaria la adquisición de tantas licencias a nivel corporativo. Asta Power Project Viewer es un visualizador en el que monitorizamos, podemos abrir cualquier tipo de proyecto de Asta, totalmente gratuito, vuelvo a repetir, y podemos, compartirlo e instalarlo en todos los ordenadores o equipos de nuestra organización para monitorizar estas planificaciones, además del modelado BIM y ver las simulaciones a través de este visualizador. Por último, la última parte de Asta Power Project es el 4D, es decir, Asta Power Project BIM, donde podemos enlazar nuestros modelos, nuestros proyectos BIM con nuestra planificación, la traigamos de donde la traigamos. Otras soluciones cubiertas o que podemos gestionar desde Asta Power Project. Obviamente es una herramienta de planificación con lo que podemos gestionar los plazos de nuestro proyecto. Además de esto, podemos controlar y gestionar todos los costes. Podemos gestionar los costes, los ingresos, el valor ganado, flujo de caja y todo soportado con una serie de histogramas que veremos en otros seminarios, así como los recursos, de la misma manera para ver, asignar, distribuir y hacer estos estudios o análisis de sobreasignaciones de nuestros recursos, aparte de, como comentábamos, la gestión de la cartera, es decir, del portfolio de proyectos en los que estemos involucrados o queramos desarrollar para priorizar en qué proyectos tenemos que trabajar. Aparte de esto, podemos mitigar riesgos, entre otras cosas, con nuestro módulo de Risk Analysis que viene incluido en la solución Asta Power Project y con la idea anterior de la gestión del portfolio, poder lanzar toda la información de nuestros proyectos a través de BI o cualquier herramienta corporativa BI que estén trabajando. Vamos a saltar a uno de los temas que vamos a cubrir en la presentación de hoy. Cómo producir una planificación 4D a través de nuestros modelos BIM. Desde Asta no vamos a pararnos o no nos va a frenar que tengamos otras planificaciones en otras plataformas o que nuestro cliente nos envíe el fichero en otro tipo de formato.
Como vemos aquí, podemos añadir podemos incluir, abrir y salvar cualquier fichero, ya sea de Primavera, de Project o propiamente de Asta, en nuestra plataforma Asta y unirlo, como vemos a la derecha, con cualquier modelo 3D, ya sea exportado pues, de un AutoCAD 3D, de Revit, BLD, Allplan, Archicad, cualquier modelo, los podemos importar, abrir en Asta, combinar la planificación con este 3D y lo que tendríamos es la planificación y gestión de nuestro proyecto BIM y planificación 4D. Algunos de los beneficios que podemos obtener con, digamos, unir nuestra planificación o gestionar nuestro proyecto con nuestro modelo BIM. Vamos a conseguir planificaciones muchísimo más rigurosas. Vamos a, digamos, evaluar esta viabilidad de proyecto para poder controlar nuestros recursos y hacer este estudio más general. Por otro lado, podemos identificar problemas que normalmente no son visibles a través de una planificación estándar, a través de un estándar, un GAN estándar. Vamos a tener esta visualización y a nivel comunicativo vamos a poder identificar cualquier fase y cualquier problema del proyecto. Vamos a poder automatizar los planes a través de una serie de funciones, que ahora veremos un poco más en detalle, y además podemos evaluar estas duraciones, las lógicas de las actividades, cantidades y recursos a través de información traída directamente desde nuestro IFC, como pueden ser las cantidades. Además de esto, a la hora de explicar nuestro proyecto es mucho más efectivo la comunicación a través de esta simulación porque es más intuitivo el escenario y este tipo de simulaciones unidos a nuestro programa. Y por último, como comentaba, mejora de manera incremental la comunicación entre todos los agentes de nuestro proyecto. Sin más, vamos a pasar con la simulación de Asta Power Project. Vamos a cubrir estos tres temas principalmente. Y sin más, vamos a abrir un fichero preparado de Asta Power Project. Lo que encontramos aquí es una de las partes que hemos comentado antes, la versión Enterprise. De manera que esta es la interfaz de Asta, para los que no la conozcan. Encontramos principalmente pues, toda nuestra parte de GAN, una spreadsheet u hoja de cálculo totalmente customizada, como pueden ver aquí. Está basada en una serie de columnas en las que podemos editarlas o añadir la información que nosotros queramos para definir toda la información pertinente de nuestro plan. Y además podemos tanto seleccionar, copiar y exportar, como copiar de otras herramientas como Excel y volcar la información aquí. Cada línea que estamos viendo es la información de uno de nuestros proyectos de nuestro portfolio. De manera que en nuestro GAN, vamos a hacerlo un poco más visible, podemos identificar lo que va a ser la línea de nuestro proyecto y cuál va a ser nuestra línea base de cada uno de ellos. De esta manera podremos ver el estado e incluso, por ejemplo, el emplazamiento de nuestro proyecto, duración y toda la información relativa que queramos filtrar. ¿Cómo podemos ir viendo en detalle cada uno de nuestros proyectos? Como vemos en el explorador de Asta tenemos toda la información referente a, de manera corporativa, recursos, costes y toda la información que queramos ir añadiendo. Si abrimos nuestro portfolio, veremos el desglose de todos los proyectos en los que estamos involucrados, vamos a monitorizar o estamos desarrollando. Si queremos ver cualquiera de ellos en detalle, simplemente con un clic, Asta nos lo seleccionará y nos abrirá la planificación pertinente con la información de cada uno de ellos. De la misma manera, podremos abrir cualquiera de ellos e incluso todas las fases o etapas de la WBS para hacer clic de manera directa y ver pues, esta parte de la planificación. En otras herramientas deberíamos ir jugando con la visualización o ir abriendo distintos niveles. Obviamente desde Asta se puede hacer, pero con un simple clic podemos navegar y abrir el proyecto que nosotros queramos. Comentado esto de aquí, vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a añadir un nuevo proyecto. En este caso, vamos a añadir un nuevo proyecto al final de nuestro portfolio que se va a llamar Webinar, la gestión del portfolio de proyectos y planificación 4D. Vemos como automáticamente se nos ha generado aquí un nuevo nivel en nuestro portfolio, en nuestra cartera de proyectos, y lo que vamos a hacer es convertirlo en un nuevo proyecto. Si se dan cuenta, automáticamente hemos añadido un nuevo proyecto a nuestra cartera para ir navegando, de manera que podamos ir monitorizando cada uno de ellos.
En este caso nos ha cogido información preestablecida, predeterminada, como teníamos en nuestra cartera. Pero desde Asta podemos customizar este tipo de vistas. Directamente, desde la pestaña Vistas, como vemos desde Asta, todas las pestañas vienen en función de temática, ya sea la parte de BIM, asignaciones, todo tipo de módulos como análisis de riesgo, EVA Report, toda la red de precedencias, Site Progress. Y desde aquí tenemos una serie de tablas en función de temáticas para visualizar y sacar la información que nosotros queramos. En este caso vamos a sacar una estándar en la que tenemos un identificador, un nombre, un comienzo, una duración y un fin. Desde aquí empezaríamos a generar nuestro plan. ¿Cómo podríamos empezar a generar nuestro plan? De manera muy sencilla. Si actualmente estamos trabajando con Microsoft Project, directamente podríamos importar nuestra planificación a nuestro portfolio, podríamos traer este fichero de Project y automáticamente nos lo cargaría para visualizarlo. Podríamos arrastrar el fichero de Project a nuestro Gantt, a nuestro fichero, como estamos viendo aquí, nos abriría automáticamente este fichero, o lo que podemos hacer es abrir cualquier tipo de fichero, ya sea de Asta Power Project de cualquier versión, de Microsoft Project, XML de Microsoft Project o incluso de Primavera, de P6. De la misma manera, una vez que lo elaboramos, lo que podemos hacer es salvar este tipo de ficheros, como vemos aquí, si nuestro cliente nos está requiriendo, o cualquier agente, un formato específico en esta planificación. Como vemos, podríamos salvarlo en ficheros nativos de Primavera, de Project, etc. Más información desde Asta. Podemos traer información o datos directamente desde Excel. Como vemos aquí, tenemos un Excel preparado con algo de información, de manera que tenemos pues, bueno, una serie de nombres de actividades y duraciones. Simplemente, seleccionando las dos columnas, podríamos copiar esta información y traerla a nuestro plan. Seleccionando las columnas pertinentes, automáticamente Asta Power Project nos identifica las actividades, como vemos aquí. Podemos hacer más visible nuestro plan y podríamos empezar a generar nuestro plan. Toda la información referente a enlaces, dobles enlaces, como vamos a ver ahora, más opciones más avanzadas. Vamos a borrar y vamos a centrarnos en la parte del navegador de Asta. Desde Asta vamos a tener toda la información referente a recursos, podemos ir generando nuestra estructura de desglose de recursos, todo tipo de recursos consumibles, centros de costes para hacer nuestro desglose de costes de la misma manera y distintas librerías o bibliotecas de coste para ir asignando a nuestras actividades. Ahora lo veremos un poco más en detalle. Desde Asta podemos asignar todos los códigos que queramos y esto nos va a servir más adelante para hacer una serie de filtros en nuestra planificación. Aparte de esto, podemos trabajar con múltiples calendarios, múltiples entradas de progreso, nuestra WBS, y ahora nos vamos a parar en una parte que es muy importante, que son las Task Pool. Las Task Pool es una serie de, digamos, diccionarios o WBS estandarizadas, las cuales ayudamos a las empresas a, digamos, estandarizar para una serie de trabajos que siempre van a llevar a cabo. Simplemente es un diccionario, de manera que tenemos una serie de actividades estandarizadas y no tenemos que copiar la información de otro fichero u otro proyecto. Simplemente arrastrando esta información a nuestro plan, vemos cómo automáticamente nos trae esta información, con toda la información que hemos nutrido antes en nuestra plantilla, para en una fecha o en una fase de adquisiciones elegir cuál va a ser el periodo o cuándo estimamos qué tipo de adquisición va a ser. En este caso podríamos borrar y seguir añadiendo la información en función de Task Pool que nosotros queramos. Aquí comentar un par de cosas. Lo que estamos viendo, por un lado, es que cada una de las actividades ha cogido un color. Esta información que está cogiendo es función de códigos asignados en función de contratistas. Por otro lado, lo que estamos viendo es una serie de actividades en la misma línea. Desde Asta tenemos la capacidad de poder crear actividades en la misma línea. Para ese tipo de proyectos o tareas repetitivas, a lo largo del proyecto, salvar espacio y ver de manera mucho más visual en nuestros reportes esta información en una única línea. Aparte de esto, podemos ver que ya automáticamente nos ha generado dos niveles en nuestro WBS. Si volvemos a nuestro plan, automáticamente ya nos está generando otro nivel. Si quisiéramos añadir uno nuevo, para mostrárselo, como fase 1, automáticamente se nos va a actualizar
y tendríamos toda la estructura de nuestro proyecto. Para ir navegando en uno u otro, lo único que tenemos que hacer es ir seleccionando y ya está, nos va a hacer el filtrado como tal. Tratando la parte de codificación, como vemos aquí, estos códigos aplicados. Directamente desde Asta lo que podemos hacer es ir asignando, y la lógica de asignación es la siguiente. Si tuviéramos una nueva actividad, para asignar cualquier código, cualquier recurso o cualquier coste, lo único que tenemos que hacer es seleccionar esta información del explorador y lanzarlo. Automáticamente vemos cómo la codificación, esta biblioteca de código, viene asignada. ¿Para qué nos va a servir esto? Para después poder hacer una serie de filtros, como vemos aquí, y filtrar nuestra WBS en función de la codificación. En este caso, contratistas, subcontratistas, distintos tipos de proyecto, etapas de diseño, etapas de adquisiciones o como corporativa o como planner deseemos hacerlo. Vamos a volver a una vista de nuestro portfolio y vamos a seguir con otra parte. Principalmente, y una vez comentadas las task pool, esta estandarización de nuestra planificación como tal, otro de los beneficios que tiene al traer nuestra task pool es que cuando estamos trabajando traemos esta información de otro fichero, ya sea de Project o de Primavera, hay veces que copiamos, pegamos y traemos información directamente asignada, como puede ser recursos, progreso y demás. Directamente desde nuestra biblioteca podemos traer esta información sin esos datos anteriores. Lo que queremos ver ahora es la parte de 4D. Lo que tenemos que ver ahora mismo es cuál es el producto cuando unimos nuestra planificación con nuestro modelo 3D, nuestro modelo BIM. El producto que vamos a tener es una planificación 4D, de manera que traemos nuestro plan, lo ejecutamos en Asta, lo realizamos en Primavera, Project, cualquiera de las soluciones, y a través de nuestro modelo lo enlazamos para ejecutar esta serie de simulaciones y tener el control de nuestro proyecto. Lo que vamos a ver aquí es la simulación del enlace entre estas planificaciones y ver pues, este tipo de escenarios, ir a fechas concretas para nuestra simulación, ver cuál va a ser el estado de nuestro proyecto a fechas concretas, inclusive reportar, así como traer información de nuestro modelo. Sin más, vamos a ver cómo conseguir esta planificación 4D y toda la información y cómo usar todas las herramientas externas. Desde un proyecto vacío podríamos empezar a trabajar y a generar nuestra planificación. En este caso vamos a hacer un pequeño ejemplo en el que volvemos a seleccionar las actividades anteriores por rapidez y las pegamos en nuestro proyecto. Pero en este caso lo que queremos es incorporar nuestro modelo BIM. Directamente, como hemos comentado, desde Asta tenemos una serie de pestañas, todo ordenado, bastante intuitivo, en función de la categoría o la gestión del proyecto que vayamos a hacer. Desde BIM tenemos las opciones para cargar nuestro modelo. Desde la configuración podremos abrir modelos, como vemos aquí, un nuevo modelo, ya sea de manera local, como vemos aquí, nuestro IFC de manera local, o a través del EcoBIM Cloud. El EcoBIM Cloud es un sistema gratuito que viene incluido en Asta, de manera que podemos ir añadiendo nuestros modelos y gestionar las revisiones. ¿Para qué nos sirven las revisiones? En el momento que nosotros vamos a ir recibiendo una serie de cambios o vamos a ir solicitando cualquier tipo de edición de nuestro modelo, podemos gestionar estas revisiones, estos cambios de cualquiera de nuestros modelos combinados y con una serie de descripciones podemos seleccionarlos para trabajar con la última versión de nuestro 3D, sin perder la planificación 4D. En este caso tenemos 3 modelos cargados, ahora veremos cómo trabajamos, y los hemos combinado, los hemos federado para tener un único grupo IFC. Comentar también que cuando cargamos podemos añadir su servicio en la nube corporativo para que puedan cargar directamente pues, todos estos modelos desde Asta Power Project. Una vez que ya hemos seleccionado los modelos, el modelo modelos, lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro panel IFC, como tenemos aquí esta información. Desde Asta tenemos todas las opciones de visualización. Podemos ir navegando por el modelo, tener el control visual. A través del cubo, pues elegir distintas perspectivas, una serie de opciones de selección, de arrastrado, para seleccionar todo lo visible, arrastrar muros, una serie de opciones y además
ir seleccionando, como comentaba, cualquier objeto del modelo. Además de esto, lo que podemos hacer es añadir un nuevo panel para monitorizar y ver todas las propiedades del panel, de nuestro IFC, como vemos aquí, y las categorías. Desde las categorías, por un lado, podemos ir navegando y eligiendo la visualización de cada uno de las entidades, partes, emplazamientos, o en este caso pisos de nuestro modelo, como vemos aquí, las entidades o incluso además, como vemos aquí, qué modelo o modelos queremos visualizar en nuestro proyecto. Podríamos elegir cualquiera de ellos, en este caso, pues bueno, tendremos las instalaciones por un lado, la arquitectura y el modelo estructural. Si seleccionamos, como comentábamos antes, cualquiera de los objetos, en el panel de propiedades automáticamente nos va a devolver esta información como tal. Vamos a ver identificadores, todo tipo de entidades referentes a nuestro modelo IFC, información de emplazamiento, si seleccionamos, y además, otra de las partes más importantes de IFC, que son las cantidades de área y volumen. De manera que podamos enlazar esta actividad con la información de nuestro objeto y sacar una serie de estimaciones, ya sea de duraciones o costes. Además de esto, si nuestro modelo BIM no está del todo desarrollado o, digamos, le falta algo de información, desde Asta podemos añadir propiedades customizadas y automáticamente nos aparecerá la información para añadir identificadores corporativos, enlaces a distintos servidores, etcétera. Toda esta información que queramos. Aparte de esto, comentar que podemos añadir site objects y tener todo tipo de modificaciones de nuestros 3 modelos combinados. Site objects tipo, pues puede ser grúas, cualquier tipo de maquinaria, acopio, vallado y toda esta información para hacer estas simulaciones de obra. Más información a la hora de controlar o gestionar el modelo. Desde Asta podemos hacer todo tipo de revisiones internas, podemos hacer este tipo de visitas virtuales, podemos guardar una serie de snapshots que son unos puntos de vista, como puede ser, vamos a guardar el primer snapshot. Y el segundo, en el momento que entremos y podamos hacer pues, estas revisiones de nuestro modelo, para poder controlar todos los objetos internos, ver pues, esta fase interna, seleccionar cualquier objeto, como vemos aquí, toda esta información y sacar cualquier tipo de captura de pantalla para añadir a informes y demás. Salvar estos snapshots, como comentábamos, para que a la hora de planificar, cuando perdamos la visualización de estos mismos, podamos volver a esta parte y seguir con el control de nuestro plan. Más información. Muchas de las veces cuando recibimos los modelos nos encontramos con que han modelado pues, distintos niveles de muros y sobrepasan a distintos pisos o niveles, como comentaba. O simplemente una losa o cualquier objeto no está bien modelado o no está bien dividido. Desde Asta podemos manipular, es decir, llevar a cabo esta serie de divisiones simplemente con seleccionar el objeto que queramos y hacer una serie de estimaciones a la hora de estos cortes, en función de un eje, 2 ejes, como se quiera. Además de esto, desde Asta nos va a generar un orden constructivo. Vamos a hacer una simulación de cortes. Vamos a ver cómo desde Asta, automáticamente seleccionando cualquiera de los objetos que previamente hemos cortado, nos está indicando que es un producto que ha sido dividido y nos está indicando cuál va a ser el orden constructivo para actualizar nuestra planificación. De manera que si cuando hemos planificado, hemos asignado todo el objeto a una actividad y después hemos decidido dividirlo, nos va a marcar el orden constructivo, el orden lógico. Si cuando vayamos a hacer una división va a ser, digamos, esta partición algo más singular, tenemos la opción también de realizar cortes de manera manual. Simplemente seleccionando el modelo, podríamos seleccionar cuáles van a ser el corte, los puntos de corte, uno o varios, y en función de la singularidad del corte que nosotros queramos. Aparte de esto, toda la información referente a el área y el volumen, toda esta información de cantidades, será automáticamente actualizado en nuestro plan. Ok, vamos a resetear la vista y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo enlazar nuestro plan con nuestro modelo IFC.
En este caso, lo que tenemos que hacer es tener una planificación. Podríamos empezar a trabajar con una planificación. Importándola, podríamos traer la información desde un Excel o simplemente copiándolo, pues generando las actividades desde nuestro modelo. Vamos a ver todas las opciones que podemos hacer desde Asta para generar nuestra planificación 4C. En un principio, vamos a suponer que tenemos una planificación, una serie de actividades. Podríamos ir asignando nuestra planificación en función de un nombre, el nombre de la actividad, una entrada de librería de código o una entrada de la WS y enlazarlo con una de las partes o un elemento IFC. Esta sería una de las maneras de hacer este match, esta unión. Otra de las maneras de unir o ir generando nuestra planificación es simplemente seleccionando el objeto u objetos que nosotros queramos de Asta y automáticamente lanzarlos a nuestro plan. De manera que ya quedarían asignados estos objetos a nuestra planificación. ¿Qué pasaría? Que cuando estamos planificando nos encontramos con una cantidad de objetos muy elevada. Para solventar este tipo de posibles errores a la hora de asignación, desde Asta tenemos una serie de opciones a la hora de planificar o asignar nuestros modelos, como son estas de aquí. Podemos ir ocultando una vez que los objetos de nuestro modelo IFC vayan siendo asignados. Por ejemplo, seleccionando esta opción, podríamos seleccionar todos los objetos y simplemente arrastrándolos a nuestro plan, vamos a ver cómo desaparece. De esta manera evitaríamos errores de reasignación de objetos y optimizaríamos nuestro plan. Además de esto, lo que podemos hacer es generar actividades directamente desde nuestro modelo IFC. Automáticamente, seleccionando cualquier objeto, podríamos arrastrarlo a nuestro plan y automáticamente Asta nos va a generar una actividad y nos va a tomar la información de ese objeto. Aparte de esto, vemos aquí que en función de la opción que habíamos seleccionado antes, ya nos ha desaparecido ese objeto como tal. Es una manera de ir evitando estos errores comunes en la planificación. Más opciones a la hora de planificar. Podemos mostrar solo los objetos planificados. Como vemos, ahora mismo no tenemos ninguna asignación. Toda la parte completada, solo las actividades seleccionadas a la hora de planificar y ahora las veremos un poco más en detalle. Vamos a borrar esta información, este tipo de plan, y vamos a mostrar todos los objetos de nuestro modelo. Vamos a mostrar solo la parte estructural y otro de los potenciales que encontramos en BIM es cómo automatizar nuestra planificación directamente. Para esta función podemos trabajar con las sets, es decir, una serie de criterios de búsqueda con las que desde Asta podemos definir unos parámetros y metamos el modelo BIM que metamos, nos va a identificar directamente todos los objetos de nuestro modelo y nos va a hacer una especie de borrador, una especie de planificación inicial. Vamos a abrir una search para ver cómo se define. Principalmente vamos a darle una descripción, un nombre. Vamos a elegir a qué modelo o modelos hace referencia. Vamos a elegir a qué entrada de nuestra biblioteca de código y después vamos a definir nuestros criterios de búsqueda. En función del tipo de modelo, la entidad, el emplazamiento, podemos definir y afinar hasta el máximo detalle cuál va a ser este criterio de búsqueda. Aparte de esto, nos aparecerá todos los productos que se están seleccionando. Sin más, vamos a hacer una pequeña simulación de lo que son las search, estas búsquedas automatizadas, y vamos a ver que no tenemos ningún plan. Directamente, para generar estos borradores, podríamos seleccionar todas estas búsquedas y crear actividades. Como vemos aquí, automáticamente nos ha generado una serie de actividades y además de esto, si mantenemos la opción que anteriormente hemos seleccionado, nos va a desaparecer todos los objetos. ¿Por qué? Porque nos ha identificado todos los elementos de nuestro modelo, nos ha generado una actividad y nos ha enlazado estas dos partes. Aparte de esto, con este tipo de modalidad a la hora de planificar, seríamos capaces de identificar errores a la hora de modelado, ya sea por falta de asignación correcta a cualquier objeto o a la hora de hacer cualquier modificación. ¿Cómo solucionaríamos esto? Directamente lo que podemos hacer es notificar y directamente desde nuestra nube trabajar en nuestro modelo estructural con la nueva revisión.
notificar de este error y esta modificación, nos subirían a la nube, al Ecobee Cloud o nuestra red corporativa, esta revisión y trabajaríamos con la última. Muy bien, una vez que ya hemos generado automáticamente, nos ha generado todas estas actividades y nos la ha enlazado con el plan, lo único que podríamos hacer es seleccionar, vamos a hacer un pequeño borrador de planificación, enlazaríamos todas nuestras actividades y haríamos una replanificación para ver cómo podríamos ejecutar esta simulación. Vamos a verlo y ya tendríamos, pues a priori, una pequeña simulación de nuestro plan. Vamos a verlo desde aquí. Vamos a darle un poco más de simulación y vemos cómo ya tendríamos nuestro modelo y nuestra planificación enlazada. Por supuesto, después deberíamos de añadir más información o llegar al detalle para ir generando este tipo de cortes, para marcar progresos y los perfiles de crecimiento, es decir, cómo cada objeto va a ir desarrollándose cuando estemos trabajando con distintos tipos de objetos, ya sea para construcción, demolición, cuando tengamos acopio o simplemente vayamos a hacer las distintas simulaciones, como vemos aquí. El producto, cuando ya tenemos de manera más rigurosa enlazada nuestra planificación con nuestro modelo BIM, va a ser el siguiente, este modelo que tenemos preparado ya, este pequeño proyecto. Desde aquí, como vemos, podemos ir salvando nuestro proyecto en distintas vistas. Ya tendríamos el mismo modelo enlazado con nuestra planificación. En este caso, podemos ir navegando por toda nuestra WBS, como vemos aquí, y simplemente con un clic nos iría haciendo el filtro, como vemos, por todos los estados y todos los niveles de nuestra WBS. Y lo que vamos a ver ahora es el potencial o uno de los beneficios que tiene Asta BIM, el traer la información de nuestro modelo. Directamente, en nuestra planificación podríamos añadir progresos, como estamos viendo aquí, todo el progreso insertado de manera gráfica, ahora lo veremos un poco más en detalle, cantidades y además el producto o objeto que se ha enlazado a esta actividad. Si simulamos, como vemos, podemos hacer esta simulación de nuestro modelo, como hemos visto antes, de manera estática o de manera dinámica en función de distintos flypaths para la generación de un vídeo. Luego mostraremos una serie de vídeos. Podremos parar nuestro modelo a una fecha concreta, a un calendario concreto, como hemos comentado antes, y, como comentábamos, el potencial de la información que tienen todos estos modelos BIM, que es traer estas cantidades. Directamente lo que podemos hacer es ejecutar, abrir en una de las vistas, como hemos visto antes, una tabla para el cálculo de rendimientos y cantidades. De manera que podamos tener las cantidades de cada una de las actividades, como vemos, lo que va a ser los rendimientos y elegir las unidades de cada una de ellas. Este tipo de vistas vienen incluidas, no es necesario generar una serie de fórmulas, como nos puede pasar a lo mejor en Microsoft Project, directamente desde Asta vienen integradas y si no, podríamos generar nuestras propias fórmulas, como vemos aquí, para generar pues, las relaciones entre unas columnas y otras. Como vemos, lo único que hemos hecho ha sido añadir dos columnas IFC, trayendo las informaciones referentes a las categorías IFC, que es una cosa que hemos visto antes. Al enlazar nuestra planificación con nuestro modelo, nos está trayendo esta información. Automáticamente lo que podríamos hacer es, en nuestro plan, vamos a ver hasta aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar cualquier actividad, por ejemplo, estas losas, y estas cantidades que nos trae desde el modelo, vamos a visualizarlo entero, podríamos directamente tomar esta información, copiarla y pegarla en la cantidad. Vamos a fijarnos en lo que pasa en las duraciones. En un principio lo que tenemos son unos 30 días. Lo que está pasando es que estamos trayendo las cantidades directamente desde nuestro modelo. Desde Asta, si nosotros traemos las cantidades y las aplicamos en estas hojas de cálculos preestablecidas y definimos un rendimiento, como puede ser, por ejemplo, como puede ser este de aquí, el que nosotros queramos, podemos añadir las unidades que nosotros queramos, metros cúbicos, metros cuadrados, automáticamente la duración de nuestra actividad se ve afectada, se ve actualizada. De la misma manera, si nosotros actualizamos la duración, nuestro rendimiento
se nos va a actualizar. De manera que a nivel contractual, si nosotros tenemos que definir una serie de fechas o la duración de cada una de las actividades, podemos tener el cálculo, ya sea del rendimiento en función de la duración o al revés. Y todo traído, pues toda esta información traída desde los take-off de nuestro modelo BIM. Aparte que también podemos generar todo tipo de vistas, todo tipo de tablas en función de costes, como habíamos visto antes, preestablecidas, para ver costes unitarios y sacar estos take-off. Más información a la hora de trabajar. Como comentábamos, una vez que tenemos nuestra planificación asignada con una serie de contratistas, en este caso tenemos etapas de construcción filtrado y nuestro plan asignado con esta librería de códigos. Desde hasta podemos aplicar en nuestro modelo BIM la visualización de la leyenda de cada uno de los códigos. Esto es muy útil si estamos trabajando con distintos contratistas o agentes. Podemos asignar con drag and drop, es decir, seleccionando y dejándolo caer a cada una de las etapas o partes de la WBS, para después, desde nuestro modelo BIM, podemos representarlo en función de tipos de trabajo o contratistas, vuelvo a repetir. De esta manera, lo que conseguimos es que cada parte de nuestro modelo o cada modelo federado nos aparecerá este color, pues ya sea, como veíamos aquí, contratistas o contratistas de distintas etapas de diseño, y en este caso habíamos seleccionado, vamos a echarle un vistazo, etapas de construcción. Sin más, podemos aplicar esta información y automáticamente nuestro modelo nos está cogiendo la información en función de la codificación que apliquemos, cosa que es especialmente útil cuando estamos trabajando, por ejemplo, con contratistas. Vamos a volver al color principal, vamos a quitarle los colores para ver la visualización y vamos a centrarnos un poco en la simulación del propio modelo. Además de esto, podemos controlar toda la información referente a los porcentajes. En este caso podemos generar pues, este tipo de tablas, como vemos aquí, para controlar los progresos e insertar el progreso que tengamos estimado, el progreso que tengamos planificado y además el progreso que nos esté enlazando directamente desde Site Progress. De esta manera podremos tener la comparativa de toda esta información y además información realizada desde obra. ¿Cómo trabaja Asta BIM con la parte de progreso? Por ejemplo, estamos viendo que de manera automática nosotros ya habíamos asignado una serie de porcentajes. Automáticamente desde Asta podemos ver la parte completada de nuestro modelo BIM. Vemos cómo al haber insertado el progreso, ya sea desde Site Progress o de manera manual, automáticamente podemos filtrarlo y Asta nos va a devolver la información de progreso. Vamos a ver todos los niveles de nuestra planificación y vemos el desglose y la entrada de progreso de cada uno de ellos. Como comentaba, podemos añadir distintos progresos, distintas entradas de progreso. Site Progress, todo tipo de progresos planificados, el que tenemos estimado, y además, de manera visual, en cada una de las líneas de Asta Power Project de nuestro GAN nos lo está representando de manera gráfica para ver cuál es el progreso de estas actividades. Saltando directamente ya al 4D, vamos a trabajar un poco con la simulación y directamente, vamos a quitar esta opción para ver toda la información. Desde Asta, como veíamos, podemos generar una serie de simulaciones. En este caso, en nuestra planificación tenemos nuestro plan y abajo estamos viendo nuestra línea base, en amarillo. Podemos, desde Asta, ejecutar una serie de simulaciones con una serie de paneles, de manera que podamos ejecutar o simular la información que queramos en cualquiera de los paneles. Este panel es el panel principal, el panel que hemos trabajado con anterioridad, y este de aquí es el panel comparativo. De manera que lo que vamos a hacer es, en función de los ajustes y el enlace de nuestra planificación que hemos hecho antes, nuestra planificación con nuestro objeto BIM, vamos a elegir cómo simular cada uno de los modelos. Este primer desplegable hace referencia al primer modelo, en el cual vamos a ejecutarlo en función de planificación o lo que es nuestro plan estándar. Y el segundo vamos a mantener esta información que tenemos aquí, en el que vamos a ejecutarlo en función de nuestra línea base y además vamos a destacar con el color rojo las diferencias de nuestro proyecto. Por supuesto tenemos más información, como puede ser destacar el camino crítico y otra información que nosotros tenemos. Vamos a mantener este de aquí y vamos a ejecutar la simulación. En un primer momento vamos a hacer una simulación estática.
Desde aquí vamos a ir viendo poco a poco la simulación y la ejecución 4D de los dos modelos. Podemos sincronizar las dos cámaras, como vemos. Y ahora, según vayamos avanzando con nuestra planificación, vamos a ir viendo cómo nos está mostrando hasta, en naranja, cuál está siendo los objetos u objetos en ejecución. En rojo nos está indicando de manera visual dónde tenemos todos los retrasos y en verde cuando estamos en tiempo. Una vez que tenemos identificado los objetos con el drop line, la actividad, lo que podemos es parar nuestra simulación, ir a una fecha concreta donde tengamos nuestro retraso, por ejemplo, cualquier parte de esta simulación. Vamos a elegir una, por ejemplo, cualquier parte, y lo que podemos hacer es reportarlo. De manera que a través de estos informes desde hasta, este tipo de, digamos, plantillas preinstaladas, podemos ver un pequeño reporte con el estado de nuestro proyecto a fecha concreta, nuestro diagrama de Gantt y luego toda la información de nuestra plantilla. Podemos añadir información de costes, de líneas de balance y toda la información que queramos en nuestro reporte. Vamos a dejar que se cierre nuestra simulación y además de esto, una vez que tenemos nuestro modelo, otra de las cosas que podemos ir ejecutando o que podemos controlar son los flipbook. Los flipbook es una manera de monitorizar nuestro progreso a través de una serie de intervalos que nosotros, digamos, definamos. Automáticamente, para generar un flipbook, vamos a ir a este botón de aquí. Digamos que es una serie de reportes de progreso. Vamos a elegir la carpeta de salida. En este caso, vamos a dejarla, en este caso, webinar. Y vamos a crear este flipbook. Automáticamente nos indica cuántas imágenes se van a generar en función de la duración del proyecto y los intervalos o fechas concretas o hitos que nosotros podemos ir añadiendo para ir monitorizando esta simulación, que podemos ir añadiendo en este flipbook, en esta opción. Automáticamente se nos va a generar esta información, estos flipbook, y nos comenta que ya se nos ha generado nuestra carpeta con flipbook. Aquí tenemos toda la información con nuestro modelo combinado y simplemente veríamos cómo va a ser este progreso en función de fechas, añadiéndole la información que nosotros queramos. Podemos añadir información de las actividades, de las fechas, de todos los logos y vamos a ir viendo para poder ir enviando y monitorizando cuál es el estado de nuestro proyecto a todas las fechas que nosotros queramos. En este caso solo hemos añadido nuestro modelo estructural de manera que solo nos aparece esta información. Además de esto, podemos crear una serie de vídeos, como vemos en la opción de BIM. Podemos sacar todo tipo de simulaciones, como comentábamos, en función de una serie de flypaths, para estas animaciones no estáticas, sino en función de distintos puntos de vista. Poder ejecutar en el mismo vídeo pues, modelos comparativos y modelo principal y añadir, como comentábamos, pues, toda la información referente a Site Objects. Lo que queremos mostrar desde hasta en este pequeño webinar es la herramienta integradora de todas las soluciones. No es una herramienta de planificación, sino que además podemos volcar toda la información o ficheros referentes a herramientas de P6, Projects o Track, sino que podemos gestionar todo el portfolio, podemos gestionar y controlar el riesgo de todos nuestros proyectos, PERT, valor ganado, la integración con estos sistemas de manera remota para actualización de progreso y además lo que podemos hacer es customizar nuestras integraciones. De manera que si tenemos cualquier tipo de herramienta corporativa, como puede ser pues, SAP o cualquier tipo de herramienta tercera o de control de costes, podemos generar nuestros add-on e integrar esta información para hacer la manera bidireccional el cambio de información. Por nuestra parte, poco más. Y si tienen algún tipo de pregunta, de duda o cuestión, escríbanos en nuestro chat y si no, al final podemos ir
contestando todas estas preguntas en el chat. Ok, tenemos una serie de preguntas. Prefieren contestarlas por mail, así que las contestaremos mediante el mail. Enviaremos la grabación de este seminario web y además podrán contestar toda la información y si necesitan o quieren una presentación customizada en función de un tipo de proyecto o cualquier tipo de customización o integraciones, no duden en responder nuestro mail y estaremos encantados de organizarlo o incluso acercarnos a sus oficinas. Muchas gracias por la atención y para cualquier duda, cualquier solicitud o más información pueden escribir a nuestro mail info@app-consultoriaproyectos.com. Muchas gracias por su tiempo.